Muchachos, buenas tardes. Bueno, tal como les había comentado, aún nos queda un ejercicio por explicar bajo esta manera, referente a lo que desarrollamos en la clase del sábado recién pasado. Para entender este ejercicio es fundamental que lean bien el planteamiento del caso Briquetas Calor de Hogar, que el documento está en la plataforma, incluso este mismo archivo en Excel, el cual les voy a estar explicando, también está en la misma. Con esto me interesa simplemente explicarles los porqué de los cálculos. Bien, a diferencia de los proyectos anteriores, de los ejercicios que hemos estado realizando, esta situación, como pueden ver, el horizonte del proyecto aquí son 6 años, no 5 como habíamos estado trabajando en las veces anteriores. Tenemos briquetas, estos están en toneladas por año el cálculo, y el precio también en miles de pesos, que eso nos ayuda por supuesto a poder calcular la proyección de nuestros ingresos por venta. Pero vamos explicando caso a caso de cómo llegamos, por ejemplo, a ingresos por venta por 45.000. Obviamente esto miles de pesos. El ejercicio dice: el contrato contempla la producción y venta de 300 toneladas anuales de briqueta por los 2 primeros años. Desde el tercer año se incrementará en un 10% la producción con respecto al año anterior de manera sucesiva hasta el final del proyecto, que en este caso son 6. Por ende aquí tenemos los 2.300. En el año 3, ¿cierto? Aquí si se fijan, incluso está hecho el cálculo, está reajustado por un 30% con respecto al periodo anterior, que en este caso eran 300. Y la misma figura que vamos utilizando para los siguientes años. 363, ¿cierto? Que es el 10% adicional a los 330 y así sucesivamente hasta el sexto año. El precio de las briquetas dice: se fija el precio de venta de la briqueta en 1.000 de pesos, 150 cada tonelada para el primer año, el cual se incrementará un 5% con respecto al periodo anterior. Desde el segundo año, o sea, tenemos los 150 el primer año y, si se fijan, aquí en este caso está agregado el 5%. Aquí lo redondeé netamente para facilitar el cálculo. Y como ya sabemos, ingresos por venta son los 45.000, en donde es nuestro precio por cantidad. Pueden corroborarlo dentro de la misma fórmula y lo mismo vamos haciendo en los distintos periodos. En el caso del costo de la aserrín, aquí es muy importante. Por ejemplo, en el año 1 sabemos que son 300 toneladas, pero fíjense, dice: tenga en cuenta que por cada tonelada de briqueta se necesita 1,25 toneladas de aserrín, el cual tiene un costo de adquisición de 10 por cada tonelada de aserrín. Entonces, aquí el de 5, ¿cierto? Que sería las 300 toneladas, lo multiplicamos por 1.5 por referente a lo que es el aserrín, y a 10 lo multiplicamos por 10 por el costo que tiene también. Y lo mismo iríamos haciendo en cada uno de los periodos para ir teniendo claro cuáles serían los costos que tendría con respecto a la aserrín. Los costos de producción. Aquí, fíjense bien, también tenemos en la primera carilla del ejercicio una plantilla que dice: los costos de producción variables se encuentran determinados de la siguiente manera: energía 30, envase 5, pegamento 15, mano de obra 20 y transporte 20. Si ustedes suman eso, da 90. Y eso lo multiplicamos en este caso para el año 1 por D5, que serían los 300, que son las 300 toneladas que estamos produciendo. Se fijan que como la cantidad es igual para el año 1 y 2, también ocurre lo mismo para el año 1 y 2, pero las cantidades varían en los años anteriores, sí, del 3, 4, 5 y 6, y lo mismo sucede con respecto a los costos de producción. En el caso de los costos fijos, también es importante. Tenemos otra tabla, dice: para el normal funcionamiento de la empresa se necesitarán desembolsar una serie de costos fijos que se encuentran determinados en la siguiente tabla: arriendo galpón 500, gastos administrativos 400, mantenciones 80 y gastos comunes 50. Todo eso suma 1030, pero 1030 mensual. Por ende, recuerden que este flujo se está trabajando en forma anual, por lo tanto estamos obligados a multiplicarlo por 12, correspondiente a los 12 meses del año. Y esto nos ayudaría a calcular los costos fijos para cada uno de los periodos. Depreciación de activos. Acá vamos a ver lo siguiente: ¿de dónde aparecen esos 575? En la segunda parte del ejercicio
la segunda página en realidad, la puesta en marcha de la planta productora de briquetas requerirá una serie de inversiones en activos físicos. Tenga que presente que para este caso los activos físicos se deprecian linealmente. Necesitamos una secadora, una envasadora, una compactadora y con sus respectivos precios de adquisición. Nos dice que la secadora tiene una vida útil de 10 años, la envasadora igual y la compactadora 16. Entonces, tenemos que son los 3.000 que nos cuesta la secadora dividido en la vida útil, ¿cierto? Que en este caso son 10, nos daría una depreciación anual de 300. En el caso de la envasadora son 1.500, la vida útil de 10 nos daría una depreciación anual también de 150. En el caso de la compactadora, aquí cambia un poco la figura porque son 16 años. Los 2.000 los dividimos en 16 y eso nos da 125. Sumamos y obtenemos este total, lo cual significa que la depreciación que tendríamos por nuestros activos fijos durante los 6 años del proyecto sería de 575 por año. Vamos al valor libre, que esto lo hemos conversado, pero no lo habíamos calculado directamente. En el ejercicio anterior les hacía referencia de esto, pero no lo incorporábamos al problema. Ya que principalmente estábamos bajo el supuesto de que si el proyecto duraba 5 años, los activos fijos también se depreciaban a 5 años. Pero no siempre esto ligado a la práctica sucede de la misma manera. Bien. En el caso de la secadora, esta tiene una vida útil de 10 años. El proyecto está en 6. Por lo tanto, tenemos 4 años en los cuales todavía la secadora tiene una vida útil. Entonces necesitamos sacar el valor libre, que sería el valor restante, por llamarlo en términos muy simples. Puntualmente es 1.200. ¿Pero por qué? Mira, la depreciación anual de la secadora ya sabemos que es 300. Pero, aún si el proyecto es 6 años, la vida útil es 10, nos quedan 4 años por todo este activo sirve. Por ende, multiplicamos la depreciación anual por por el periodo de tiempo que aún puede ser utilizable. La misma historia acá. Fíjense, tenemos 150, la vida útil es 10 y lo vamos a utilizar solamente 6. Tenemos 4 años que podemos seguir ocupando. 150 por 4, 600. En el caso de la compactadora cambia un poquito, principalmente por la cantidad de años referente a la vida útil. Son 16 años y el proyecto dura 6, por lo tanto tenemos 10 años que podemos seguir ocupando la compactadora. Por ende, multiplicamos la depreciación anual por 10, porque obviamente 16 menos 6, 10. Sumamos y ahí obtenemos nuestro valor libre, que lo colocamos en el 6º año al final del proyecto. La venta de activos. Punto importante. Si se fijan en la tabla, esta es la segunda parte del ejercicio, dice valor de venta de los activos al 6º año. Y hay una serie de porcentajes. Supone que el 5%, 9,75. 2.000 por el 80%, 1.600. Y sumamos eso y ahí tenemos 4.675, que es lo que tenemos puesto acá como venta de activos. Acá hay unos intereses que también y amortización de capital, pero antes necesito explicarles lo siguiente. Tenemos una inversión de 6.500 por concepto de activo, ¿cierto? Pero a la vez, ojo con esto, dice el ejercicio, cabe destacar que el capital de trabajo para la puesta en marcha será de 10.000, el cual se recupera al final del periodo de evaluación. Por lo tanto, el capital que necesitamos, ¿cierto?, para echar a andar el proyecto son no 6.500, sino que 16.500. Y parte de esto, acorde a la política de la empresa, va a ser financiado por aportes propios de la misma y hay otro porcentaje por un crédito.
Cito el ejercicio. Se tiene conocimiento que el INGSA financiará el proyecto manteniendo una estructura deuda capital de 40-60, o sea, 40% de deuda y 60% por aporte de los propios inversionistas. Entonces, de los 16.500, solamente el 40% sería crédito. Si calculamos el 40% de los 16.500, tenemos 6.600. Y ese sería el crédito que pediría esta empresa, el cual será financiado con una deuda del 10% de interés anual a 4 años plazo. Aquí hay que calcular el valor cuota, ¿cierto? Y elaborar la tabla de amortización que hemos trabajado. Ese día, como los días materia vista, yo mismo desarrollé esto en la pizarra. Por lo tanto, calculamos el valor cuota y en la tabla de amortización separamos los intereses y la amortización de capital. Por lo tanto, sabemos que los intereses que se van a pagar por el crédito en el primer año van a ser por 660, segundo 518, 361 para el tercero y 189 para el cuarto. Ahora, sabemos que el único ingreso que tenemos aquí son los ingresos por venta. De aquí para abajo son todos egresos. Por ende, tenemos que calcular la utilidad antes de impuesto. En este ejercicio puntualmente, el caso ficticio, el impuesto a la renta es de un 22,5. Calculamos el 22,5 a los 665 y la utilidad antes de impuesto menos el impuesto nos da la utilidad después de impuesto. A eso debemos agregar nuevamente la depreciación de activos, que sabemos que es netamente un ajuste contable, y en el quinto año sumar el valor libre. Y primero, segundo, tercer y cuarto año debemos rebajar también los intereses correspondientes a la cuota y a la deuda. Si ustedes se fijan, esta cifra más esta cifra les da el valor cuota, y si van haciendo lo mismo, se van encontrando que en todo da el mismo valor. Recuperación de capital de trabajo, lo que lo señalaba, ¿cierto? Donde les decía el mismo planteamiento del ejercicio, que cabe destacar que el capital de trabajo para la puesta en marcha será de 10.000, el cual se recupera al final del periodo de evaluación. ¿Y cuál es el final? Son los mismos 10.000 en el periodo 6, como ustedes pueden ver. Por ende, la inversión inicial, vamos repasando, son los 16.500 menos los 6.600 que corresponden al crédito. Por lo tanto, el aporte de los socios sería 9.900, que sería la inversión inicial. Y esto es los flujos netos de fondos para cada uno de los años. No asustarse porque el primer año nos da pérdida, pero podemos ver que los siguientes años, por llamarlo de alguna manera, tenemos números azules. Ahora nos queda evaluar y ver si esto realmente es viable o no. Tenemos que trabajar en primera instancia, ¿cierto? Como hemos visto en los ejercicios anteriores, calculando la tasa de costo capital, pero para ello requerimos primero la tasa KPM, donde necesitamos la tasa libre de riesgo, el beta, la tasa de mercado y nuevamente la tasa libre de riesgo. ¿Dónde van saliendo estos valores? Dice, los bonos de largo plazo emitidos por el Banco Central de Chile es del 5%. Esa sería nuestra tasa libre de riesgo. Nos dice que el retorno a la cartera de mercado es del 14%, que sería nuestra tasa de mercado, y la tasa de impuestos, bueno, eso lo sabemos, que es 22,5, y el beta, que sería 1. Realizamos el cálculo correspondiente con estos valores acorde a la fórmula y podemos señalar con plena seguridad de que la tasa KPM es del 0,14 o 14%. Con eso estamos en condiciones de poder calcular nuestra tasa de costo capital, donde tenemos el porcentaje de la deuda, la tasa de interés del crédito, 1 menos la tasa de impuesto, la tasa KPM que acabamos de obtener y el porcentaje de la deuda. Bien, dice deuda externa. Esta es la deuda que se tiene con entidades financieras, en este caso el banco, ¿cierto? Como pueden ver, el 40% de la inversión total que se requiere es financiada por un crédito, por ende colocamos 0,4. La tasa de interés para los 4 años que esto tiene es del 10%. Esto de acá, este 0,775, lo obtenemos de 1, que es por defecto, menos el 22,5%, que es la tasa de impuesto a la renta. KPM ya lo teníamos,
Y la deuda interna, ¿por qué se llama deuda interna? Porque es el aporte de los socios al proyecto y obviamente ellos también buscan recuperar esta inversión. Se realiza el cálculo correspondiente con la fórmula y esto nos da una tasa de costo capital del 11,5%. Entonces, nos devolvemos y calculamos el VAN con esta tasa de costo capital. Yo acá el cálculo del VAN lo hice con Excel, ustedes lo pueden hacer con la fórmula que hemos visto en clases anteriores. Y el resultado que esto nos da son 26.825. ¿Qué podemos señalar con esto? Que el proyecto se aprueba, se recupera la inversión inicial, tenemos se tiene la tasa exigida por el inversionista y adicionalmente tenemos 26.825. Por ende, el proyecto se evalúa, se aprueba. Chicos, espero que les haya servido esta explicación. Cualquier duda igualmente les voy a dejar un foro para que me puedan consultar antes de la prueba del próximo viernes. Un abrazo y que les vaya muy bien.